Calificaciones mediocres por ser benevolentes, por no hablar directamente de los suspensos en matemáticas, lengua y ciencias. Estudiantes que no completan la enseñanza secundaria obligatoria. El 30% de los alumnos españoles, decía recientemente, para disgusto de propios y extraños, la OCDE, ¿verdad? Una ley que contradice la anterior, de forma que entre unos y otros la casa siempre se queda sin barrer. Sin ánimo, en fin, de deprimirles, porque la enumeración de desgracias en la materia puede resultar interminable, los resultados del sistema educativo español son los que son, sin que los políticos, ni tampoco la sociedad, seamos realistas, hagamos mucho por salir de esa preocupante situación. Estamos empezando un nuevo curso escolar, todavía está vigente hablar de la vuelta al cole, así que vamos a dedicar los próximos 60 minutos aquí en Intereconomía Televisión a discutir sobre las reformas que necesita la educación en España. Somos conscientes de que es un debate que no toca, pocas veces toca ocuparse de la educación, tristísimo, pero lo cierto es que estamos encantados de llevarle la contraria a los que no piensan como nosotros. Sean bienvenidos a este especial informativo, sean bienvenidos a este Club de la Palabra que hoy se fija en algo tan básico, tan fundamental como es la educación. Nuevo curso escolar. Un curso que se caracteriza por dos cosas: el leve aumento del alumnado, debido básicamente al incremento de la población inmigrante, y la entrada en vigor de parte de la nueva Ley Orgánica de Educación. Sobre maestros, alumnos, aulas, libros, tizas y pizarras planean dos lacras: la sensación de que el sistema educativo español presenta graves deficiencias y la noticia de que 1 de cada 4 alumnos sufre el acoso o la violencia de sus compañeros. La afirmación de que la educación en nuestro país está enferma queda perfectamente reflejada en un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un informe que señala, entre otras cosas, que nuestro país se encuentra a la cola de la inversión pública en educación, haciendo oídos sordos a una triste realidad. Un 30% de los alumnos no concluyen la educación secundaria obligatoria. Son 26 países los que forman parte de la OCDE. España ocupa el puesto 23 en lo que a fracaso escolar se refiere. Una posición tan solo superada en esta tasa negativa por Brasil, Turquía y México. En el lugar opuesto se sitúan estados de elevado nivel de desarrollo económico y social como Noruega, Alemania, Dinamarca e incluso Corea. Colgar los libros antes de tiempo además es más habitual entre los chicos. Y es que la proporción de mujeres con título de bachillerato o de formación profesional es 17 puntos superior a la de los hombres. La causa: ellas son más sensatas, más competitivas y quieren el mejor de los trabajos. Son muchos los que opinan, por tanto, que un sistema educativo en el que 1 de cada 3 jóvenes fracasa escolarmente es un sistema que debe ser revisado. Por otra parte, no siempre los bajos niveles de productividad en España son imputables al engranaje educativo. Sin embargo, el fracaso escolar y el fracaso laboral tienen relación directa en muchos casos. Apenas se ha iniciado el curso escolar y ya tenemos demasiadas asignaturas pendientes. Demasiadas asignaturas pendientes. Don Alberto Terol, presidente del Comité de Educación del Círculo de Empresarios. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Don Luis Losada, especialista en temas de educación, periodista del Grupo Intereconomía. Lo mismo le digo, un placer tenerle con nosotros. Lo mismo, gracias a ti. Y don Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en temas laborales y especialista también en temas de educación. Buenas tardes. Muy buenas, un saludo. Bueno, se preguntarán las personas que nos están viendo por qué tenemos a un representante del Círculo de Empresarios, por qué pueden intuir por qué buscamos una visión económica del tema de la educación, y es que creemos que es imprescindible, ¿verdad? Cuando hace algunas semanas el Círculo presentaba el informe hacia un nuevo sistema educativo, bases para la mejora de la enseñanza obligatoria, nos pareció bien sentar las bases desde la premisa, por ejemplo, leo textualmente, de que la calidad de la educación es de una importancia capital en cualquier sociedad moderna. Por un lado, un alto nivel de calidad en la educación hace ciudadanos más cultos, más críticos, más libres y más adaptables a todo tipo de cambios, incluyendo los económicos. Una enseñanza de calidad, dicen los especialistas que han redactado este trabajo, es también un factor clave para la cohesión social y para favorecer la igualdad de oportunidades. Por otra parte, una sociedad mejor educada es una sociedad más competitiva en el terreno económico. Así, el mayor capital humano redunda en ganancias de productividad y eficiencia que favorecen tanto al individuo como al conjunto de la sociedad. Lo que no sé, señor Terol, empiezo con usted, es si después de este informe se quedan ustedes con la sensación de que estamos mal, francamente mal,
o no es para tanto, no es tan negra la bestia? La bestia tiene un color gris y gris oscuro, creo yo. A juicio del Círculo de Empresarios, la situación en España indudablemente ha cambiado mucho y para bien en los últimos 30 años. Si uno piensa de dónde venimos y no se fija solamente en la foto estática de la situación en la que estamos, venimos de una situación que sí que era verdaderamente negra. Pensemos que en el año 75 en España más del 25% de la población adulta, por encima de 16 años, era analfabeta. Pensemos en los grados de escolarización de finales de los años 70. Desde entonces aquí, el esfuerzo de inclusión que se ha hecho ha sido inmenso y ese esfuerzo era un esfuerzo crítico, imprescindible, absolutamente necesario. Pero estamos en una etapa distinta. España en estos momentos tiene que aspirar a estar en la cabeza y tiene que aspirar a que la calidad de la enseñanza sea un elemento clave. Es decir, ya no se trata de inclusión, sino de llevar los niveles de calidad a los estándares de los mejores países del mundo. Y ahí no estamos. Claramente ahí no estamos. Señor Losada, no estamos. ¿Por qué? Yo creo que sobre todo porque el sistema no ha funcionado. Yo cuando escucho estos datos de ratios de fracaso escolar, de abandono temprano, etcétera, y todo el mundo inmediatamente lo primero que sale es necesitamos más recursos. Y claro, esto es lo más fácil, ¿no? Los profesores dicen que necesitan recursos para las clases de apoyo. Los centros dicen que necesitan más recursos para poder integrar mejor a la población inmigrante, que además hacen falta mejores instalaciones deportivas, por supuesto, introducir la informática en las aulas, etcétera. Y todo eso está muy bien. Lo que pasa es que si miramos las cifras de inversión, realmente son espectaculares. No es verdad que España no esté haciendo un esfuerzo inversor, lo está haciendo. Y tampoco es verdad que estemos muy por debajo de los países de la Unión Europea. Estamos en niveles muy parecidos a países como Alemania, por ejemplo. A mi juicio lo que falta es un sistema que coordine esa inversión de manera más racional y eficaz, y eso no existe. Por una parte, porque la propia legislación no fomenta y no premia el esfuerzo, y después porque yo creo que se ha generado un ambiente burocrático, funcionarial, el ambiente educativo que no ayuda nada a que se prime el esfuerzo institucionalmente, a que haya competencia interna sana dentro del ámbito educativo, a que haya márgenes para la creatividad y para la reserva de los espíritus propios de quien quiera crear un centro educativo. Y para mí lo que hay es un corsé demasiado estrecho que impide que haya ese desarrollo. Por supuesto que podemos hablar de dinero, pero no me parece que sea lo esencial. Me gusta que diga eso porque coincide además con lo que se explica también en este trabajo del círculo que tenemos sobre la mesa, el círculo de empresarios, ¿no? Dice textualmente el informe: las reformas tienen que ver más con la calidad de los resultados, porque al final estamos hablando de reformas, vamos a establecer el diagnóstico inicialmente en este debate, pero lo que buscamos son soluciones, obviamente, ¿no? Calidad de gasto es lo que me parece que hace falta, claro, no más que gasto. Sí, textualmente las reformas tienen que ver más con la calidad de los resultados que con la cantidad de recursos que se destinan. ¿También está usted de acuerdo con eso, profesor Dolado? Yo, retomando un poco las palabras de Alberto Terol, yo creo que ha sido un esfuerzo tan intenso el que ha tenido lugar en el sistema educativo español durante los últimos 30 años que una gran parte de este proceso pues, se ha hecho de manera relativamente desordenada. Es un poco algo similar lo que nos está pasando durante la última década con la inmigración. Son crecimientos casi exponenciales, pues aquí ha sido incorporación, aumento de la edad de educación obligatoria, multiplicar por un número muy elevado el número de universidades. Tenemos, por ejemplo, el mismo número de estudiantes en la universidad que tiene Alemania, 1,5 millones, con la mitad de la población. Entonces, todo este esfuerzo, que ha sido inmenso, se ha hecho de manera, yo creo, relativamente desordenada. Difiero, sin embargo, un poco de la opinión de Luis Losada en relación de que yo creo que la problemática de la educación en este país es diferente según miremos a cada estrato. Es decir, probablemente en lo que se refiere a educación primaria, infantil, fundamental, para progresar en el incremento de la participación laboral femenina, como está ocurriendo gracias a la inmigración por otras razones, y educación secundaria, yo creo que el esfuerzo inversor todavía es deficiente. Ha sido muy intenso, pero todavía estamos por debajo.
Sin embargo, por ejemplo, el problema de la educación universitaria, ahí sí que estoy de acuerdo con la afirmación de Luis Losada, ahí no es tanto un problema de gasto, sino es un problema de calidad de ese gasto, de asignación de ese gasto, y fundamentalmente, y es un tema que quizá podamos al que podamos volver posteriormente, de falta de incentivos para atraer inversión privada. Por ejemplo, nuestro gasto educativo no difiere del gasto público, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que difiere sustancialmente es la proporción de inversión privada, de gasto privado, que en nuestro país está ausente. Hay un dato también que me parece interesante poner sobre el tapete. Y usted, que es especialista, además, profesor Dolado, en temas laborales, hemos dicho, especialista en educación y especialista experto en temas laborales. En España, los trabajos que se engloban dentro del sector que nos ocupa, dentro del sector educativo, representan el 6,8% del total. Es nuestro país el antepenúltimo de toda Europa en esta proporción laboral. En el caso de Suecia, el sector educativo acapara el 12,3% del empleo total, que es prácticamente el doble. ¿Se basan ustedes en Eurostat, en las informaciones de Eurostat, de la Oficina de Estadística Comunitaria? ¿Les llamaba la atención cuando descubrían esto? Bueno, yo creo que el hecho de que tengamos un peso relativamente escaso en el sector educativo también está relacionado con la remuneración que reciben las personas que nos dedicamos al sector educativo. Es decir, aquí de nuevo hay un problema de medias. Es decir, hay personas que están extremadamente bien remuneradas para su esfuerzo y otras que están muy mal remuneradas para el esfuerzo. En estos momentos, por ejemplo, donde hay que integrar a 500.000 de niños inmigrantes que están en la actualidad están en nuestras aulas, pues obviamente necesitamos incentivos para reducir los ratios de alumno por profesor, y en ese sentido es importante aumentar esa cifra. Vuelvo a repetir, en otros aspectos, por ejemplo el universitario, pues posiblemente el porcentaje de, digamos, trabajadores a tiempo parcial en la universidad complementaría esa cifra al alza de manera bastante relevante. Es decir, que es una cifra baja, pero no significa que haya muy pocos recursos dedicados, por ejemplo, al sistema educativo, sino que no son recursos a tiempo completo. Yo me he traído datos del Ministerio de Educación y en la última década el número de profesores ha incrementado un 22%. El número de alumnos ha bajado un 8,6%. Eso significa que evidentemente el ratio profesor-alumno ha mejorado. Sí. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa podemos decir que en la última década la educación haya mejorado. Yo no digo que esté mal mejorar el ratio, creo que está muy bien, pero es evidente que esa no es la solución. Entonces, yo no sé cuáles son los ratios que existen en otros países. A mí lo que existe ahora mismo de 20 alumnos por aula, más o menos en media, y en la universidad ya hace tiempo que no se ven esos espectáculos de la gente llegando 1 hora y media antes para coger sitio. Sí, o la gente en los pasillos. Y 200 personas en un aula. Todo eso ya no existe. Sin embargo, hay deficiencias que me parece que no tienen que ver con esta realidad, sino con otras cosas. Yo iría un poco en esta línea. Si nos fijamos en los estudios que se han ido realizando últimamente, países como por ejemplo Finlandia tiene un esfuerzo inversor en educación que es muy parecido al nuestro y sin embargo aparece en todos los rankings a la cabeza del pelotón. Bueno, parece que no es una cuestión de recursos. La OCDE viene a decirnos con bastante insistencia que efectivamente hay unos mínimos de inversión que se tienen que producir para que la enseñanza tenga unos niveles altos de calidad. Pero que a partir de ahí es más bien cómo se produce ese gasto, en qué se gasta, más que en el esfuerzo inversor en términos relativos. España invierte aproximadamente el 5% del PIB en educación, que es lo que hace también Finlandia. Finlandia obtiene los mejores resultados del mundo en las pruebas PISA. Bien, ahí yo creo que está el problema. Esos informes, discúlpeme, en esas evaluaciones internacionales que cada vez que se publican nos ponen los pelos de punta porque salimos fatal parados siempre los españoles, ¿no? Los últimos informes PISA han sido desastrosos. No son informes desastrosos en la medida en la que tampoco hay enormes diferencias. No hay diferencias muy significativas entre los que están a la cabeza del pelotón y los que están debajo, pero evidentemente los resultados no son buenos. Los resultados no son buenos. Y además no son buenos por una serie de razones
que yo creo que después podemos debatir y que están en el informe. Yo creo que en España no se pone suficiente énfasis en una serie de cuestiones que son básicas para la formación en la fase de enseñanza obligatoria, como son las cuestiones de manejo del lenguaje, expresión verbal y expresión escrita, la lectura y comprensión de la materia, que tiene mucha incidencia también en las cuestiones matemáticas. Mucha gente no sabe resolver un problema matemático porque no entiende el enunciado, no entiende el problema. Hay un problema básico de comprensión. Una falta también de incidencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Es decir, el informe del Círculo va también muy en esta línea. Es decir, hay que en los niveles de enseñanza obligatoria incidir en las cuestiones absolutamente básicas: lenguaje, verbal y escrito, comprensión, matemáticas, idiomas. Y en la enseñanza en España se ha incidido mucho, y en la enseñanza obligatoria desde luego, en las materias específicas, y creemos que eso es un tremendo error. Si lo que está midiendo PISA va precisamente relacionado para alumnos de 15 años con el desempeño en estas cuestiones, matemáticas, ciencias, lectura, comprensión, pues los resultados desde luego no son buenos, no son enormemente diferentes a los mejores, la diferencia en términos porcentuales no es enorme, pero no son alentadores en absoluto. El sistema educativo debe contar con una flexibilidad de la que hoy carece. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. ¿A qué nos referimos con flexibilidad? Don Luis, ¿usted qué entendería por flexibilidad? Eso entendería lo que dice la palabra, ¿no? Más capacidad de libertad y de decisión. Hoy no es tan fácil tomar una decisión de dónde meter a tu hijo en un centro, ¿no? El sistema de puntos, a mi juicio, es excesivamente rígido, y donde lo que más prima es la cercanía del centro. Que yo creo que eso, el propio padre estará muy contento de llevar a su hijo al colegio que está al lado de su casa. Pero si cree que eso no es así, que no es lo correcto, y está dispuesto a hacerse una excursión, lo tendrá que poder decidir. Eso hoy no ocurre. Ya sé que en Francia está ocurriendo un debate muy similar, y la candidata socialista, Ségolène Royal, ha tocado el punto más delicado y ha dicho que habría que replantear esa situación. Se ha producido toda una batalla campal en el seno del Partido Socialista. Y yo creo que a mí me encantaría que se produjera ese debate aquí. Yo no entiendo, a mí me produce un enorme dolor ir a centros concertados, porque por supuesto esto ocurre en los públicos, pero también en los concertados, y ver cómo gente que supuestamente está dedicada vocacionalmente a educar se encuentra negociando con los padres el tema de los puntos. Y como un padre que supuestamente quiere lo mejor para su hijo y que está entregado todo a su hijo, se dedica a trapichear y a ver cómo consigue un punto. A empadronarse en la casa de la prima, porque así le colocan 2 puntos más. Y no, luego, hacer 1000 cálculos con la declaración de Hacienda. Y luego hacer las 2 declaraciones de la renta. En fin, claro. todo ese tipo de trapicheos que no existirían si hubiera una relación mucho más flexible. Y luego el control, en ocasiones muy rígido y en ocasiones, desgraciadamente, demasiado laxo, del Ministerio de Educación, que parece haber desaparecido. Yo tengo muchas ganas de saber qué es lo que hace la alta inspección del País Vasco, por ejemplo. Esa gran institución de alta inspección del Ministerio de Educación, bueno, pues yo el otro día, por curiosidad, les llamé por teléfono. No cogió nadie. Yo no sé si existen, si siguen estando en horario de oficina, pero me gustaría saberlo. Por una parte, gran flexibilidad y ausencia de administración, por lo menos estatal, y por otra, una rigidez que no permite algo que me parece esencial, que es que los padres puedan decidir la educación que quieren para sus hijos, tal y como se contempla en la Constitución. Señor Dolado, me interesa mucho su punto de vista al respecto. Yo creo el tema de los conciertos. Vamos a ver, la cuestión de la flexibilidad, la sociedad española, o la parte que puede de la sociedad española, la ha solucionado vía sector privado. Una de las características que diferencia nuestro sistema educativo primario y secundario es la preponderancia de colegios no públicos, concertados más privados. En total, concertados más privados es alrededor de un 35% frente a un 65% de públicos. Estas cifras no se comparan de manera igualitaria con las que ocurren en países como Francia, Alemania, Italia, etcétera, donde el porcentaje de la pública es mucho más elevada. Entonces, esta fase, Holanda y Bélgica son las 2 excepciones, estamos hablando de los grandes países de la Unión Europea. Esa es la vía para solucionar la flexibilidad. Obviamente es una vía cara y que no todo el mundo se puede permitir. La cuestión básica, por ejemplo, ahora con la integración de los inmigrantes,
y que yo creo que era un tema fundamental, es su integración en el sistema, por lo menos, de colegios públicos, sean o no colegios cuya organización corresponde al sector público o al sector privado, como son los concertados. Por ejemplo, la integración de inmigrantes en este país pues se producía fundamentalmente hacia el colegio público, no hacia el colegio concertado. Y, por ejemplo, con la nueva ley orgánica de educación se ha logrado una solución con el sector concertado para que esa integración se produzca más proporcionalmente al peso de cada uno. Juan José, ¿por qué se produce esa aglomeración de inmigrantes en centros públicos y no concertados? Bueno, seguramente porque los inmigrantes viven más cerca de donde viven, en los barrios donde hay menos medios y probablemente hay mayor preponderancia de colegios públicos que de colegios concertados. Esa es una parte de la explicación. Hay otra, segunda, que yo creo que es muy importante. Los centros concertados supuestamente son gratuitos, pero todos sabemos que también hay dinero por debajo de la mesa, lo cual es un trapicheo que no está nada bien, pero al que la administración obliga porque el concierto es bastante rácano. Un colegio privado en promedio cuesta anualmente unos 6.000 euros, un colegio concertado cuesta 3.000 euros. Quizás algo menos, pero en todo caso algo. Para el inmigrante bastante dinero. Y eso pero obviamente expulsa. Con... Bien, pero lo que quiero decir es que eso no se ha solucionado. Es que se vuelve a plantear lo mismo que se planteaba antes. No se podrá cobrar a los alumnos por el ingreso en los centros concertados. Eso ya se decía antes. Y todo el mundo se había inventado las fundaciones, las APAs. Y ahora va a seguir existiendo mientras esa cuantía no llegue. Porque como la cuantía lo único que sirve es para pagar el profesorado, la luz, el gas y nada más, pues como haya que asfaltar la cancha de baloncesto, habrá que sacarlo de algún sitio. Yo creo que las personas responden a incentivos y si para los hijos de los inmigrantes existe un incentivo o una mayor facilidad de que sus hijos acudan a colegios mejores, lo harán, con independencia de que están más o menos cerca. Otro problema, vuelvo a repetir, es la cuestión universitaria, donde sí que hay ahí una gran falta de flexibilidad. No sé si ¿quieres que lo tratemos ahora? No, yo estoy pensando, hablaremos de la universidad, me parece fenomenal que salga el tema, pero estoy pensando, cuando le escucho hablar de los inmigrantes, yo estoy pensando en otro de los tópicos de qué pasa con los hijos de los políticos. Ustedes dos están hablando de los hijos de los inmigrantes. Yo hablo de los hijos de los políticos y de esa gran paradoja de saber que los que defienden los grandes padres de la educación pública en España llevan a sus hijos a colegios privados. Yo no he visto ninguna estadística al respecto. Conocemos datos anecdóticos, pero tratar de extraer inferencia para toda la población de los políticos me parece muy atrevido. Pero sí se puede sacar del gabinete, del Ejecutivo, eso sí sabemos. Y sabemos que Zapatero lleva a sus hijas a un colegio público de Moncloa, como hacía Felipe González, pero también sabemos, y Alonso también, pero también sabemos de muchos ministros que llevan a sus hijos a colegios privados, como hacía Maravall en su momento, ministro de Educación. Hombre, eso es una abierta contradicción, ¿no? A mí me parece mucho más grave todavía lo que ocurre, por ejemplo, en Cataluña, donde... ¿Qué pasa en Cataluña? Bueno, pues en Cataluña la gran mayoría de los políticos que abogan por la formación solo en catalán y tal, sus hijos están en colegios bilingües eso es verdad. o trilingües, o sea, salen del sistema. Entonces, yo creo que esto es fácilmente demagógico un poco entrar. No tenemos el censo de dónde van y de dónde proceden. Son decisiones individuales. Pero real como la vida misma. No estoy es que para al final nada de produce... acuerdo. Además, si de nuevo miramos a educación primaria y secundaria, educación universitaria, resulta que seguramente existe un acuerdo entre los participantes en esta mesa, que los colegios privados y concertados son mejores que los públicos, pero sin embargo justamente lo contrario ocurre con las universidades. Las universidades privadas son bastante malas en este país, recogen básicamente a aquellos estudiantes que no tienen la nota de acceso para acceder a la pública. Entonces los hijos de los políticos llevan a sus hijos en gran mayoría, y te lo puedo decir porque conozco por ejemplo muchos de ellos que van a mi universidad, una universidad pública, llevan a sus hijos a la universidad pública, llevan a donde están los incentivos para formarlos mejor. Señor Terol. A mí me parece que el debate... Un ratito sin intervenir. No, estoy observando con muchísimo interés y escuchando con muchísimo interés. Me parece que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del círculo de empresarios, la cuestión está en cómo hacer una enseñanza de calidad. Y yo creo que para eso hay una serie de ejes fundamentales que hoy no se producen, hoy no están, y que son palancas de cambio esenciales desde nuestro punto de vista. En primer lugar, no se produce una sana competencia entre centros. No hay evaluación
de los resultados de los centros, ni hay transparencia, por supuesto, dado que no hay evaluación, no hay transparencia después en la publicación de esos resultados. Y esto me parece fundamental. Esto me parece que para hacer avanzar a los centros en el camino de la excelencia es una cuestión esencial. Desde el punto de vista de los alumnos, un poco lo mismo. Parece como que medir resultados es malo, no es progresista. Bueno, pues mire usted, parece que al revés, hay una confluencia generalizada últimamente en este debate, diciendo es fundamental medir resultados de alumnos. En primer lugar, para poder corregir. Es decir, uno tiene que saber qué es lo que está sucediendo con pruebas generales que se apliquen en todo el territorio, en una gran cantidad de alumnos, las mismas pruebas, para evaluar cuáles son los progresos de esos alumnos y poder corregir a tiempo, poder enfocar los problemas de forma individualizada. Estas dos cuestiones a nosotros en el Círculo de Empresarios nos parecen absolutamente esenciales y nos parece que pocas veces el debate se centra en estas cuestiones. Yo creo que hay que centrarlas en estas cuestiones fundamentales más que a veces en cuestiones anecdóticas. Ahora se ha empezado a hacer, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, lo ha hecho el consejero de Educación, Luis Peral, creo que lleva 2 años, y le han montado un follón tremendo, ¿no? Porque, Bueno, ¿por qué? Porque nadie quiere verse reflejado en la foto, sobre todo si sale por abajo en el ranking. Por ejemplo, existe evidencia respecto al examen de la Comunidad de Madrid de que los propios colegios corrigen las respuestas de los alumnos. La primera vez les pilló de sorpresa, la segunda ya no les ha pillado. Obviamente los profesores de los colegios saben que será mejor para ellos que los alumnos de su colegio queda mejor. Tal como está organizado, parece, y existe evidencia anecdótica, pero a lo mejor se puede extraer algo más, que en los propios colegios los profesores reescriben las respuestas de sus alumnos. Entonces estos experimentos hay que diseñarlos. Estas cosas no ocurren en selectividad y sin embargo... No, porque la selectividad está organizada de una manera muy seria. Muy seria. Pero es que esto entonces ir al colegio pero con la selectividad también te da una foto. Sí, por supuesto. Esta Tiene sentido. es la foto Yo que estoy tendríamos que ir completamente de organizando. acuerdo con... Pero fíjate, Luis, hay una cosa muy importante y esto afecta a las comunidades autónomas de los dos partidos, donde están los dos partidos en el gobierno. Hay bastantes comunidades autónomas que se han negado a participar en el informe PISA. Por algo será. Es decir, transparencia. Los padres tenemos derecho a que los centros escolares se evalúen y a conocer los resultados de esas evaluaciones. ¿No? Y evaluación al menos cada vez que nuestros hijos cambian de ciclo, ¿no? Claro. O sea, es que es la única Y manera. eso también, a los alumnos también, por supuesto. Y que sea un también examen tan serio como la En selectividad, ese profesor sentido, Dorado. me gustaría apuntar algo respecto a lo que ha dicho Alberto Aterol. Por ejemplo, en Alemania existen estados donde hay reválidas a los 14 años y a los 16, antes incluso del examen de acceso a la universidad, y otros estados donde no lo hay. Entonces se han comparado los resultados en PISA de los alumnos que pertenecían a colegios en estados donde no había este tipo de reválidas con los que sí había de reválidas. Y hay diferencias de hasta 10 puntos muy significativas en favor de los que tienen reválidas. Este ambiente de exigencia, otra de las cuestiones que hacemos incidencia en el informe, y me parece capital, es el ambiente social. Y cuando nos comparamos además con las sociedades asiáticas, es decir, todo este fenómeno de la educación, además es que es clave, es tan estratégico para un país, es tan importantísimo para un país. Veamos el fenómeno que está pasando, que está ocurriendo en Asia y en los países de Europa Central y del Este. Enorme énfasis en la educación. Y nos vamos a encontrar con un mundo en el que estos países no compiten por coste laboral, compiten por capacidad intelectual, por capital humano de las personas que están en esas sociedades. Es imprescindible, por tanto, aumentar, como decía antes, estos niveles de capital. La globalización nos obliga directamente. Pero hay una cuestión muy importante, que es el ambiente social. Cuando recientemente se publicó un informe en Estados Unidos sobre resultados académicos de distintas comunidades étnicas, cuestión siempre peliaguda, dificilísima, complicadísima. Un jardín muy complicado de meterse. Pero las comunidades asiáticas tenían resultados fantásticos, en muy buena medida porque en sus ambientes familiares y culturales la cultura del esfuerzo, la cultura un poco de la disciplina, la cultura... todo esto era fundamental. Y en muchas sociedades europeas, y desde luego eso pasa en España, hay un ambiente social pues en el que parece que pues, todos estos valores pues, no están... demasiado al alza y es un problema. Hablamos de disciplina en los centros, hablamos de las dificultades que tienen los profesores, sobre todo en enseñanzas medias, en la ESO,
para, bueno, pues tener una mínima disciplina en las aulas. Aquí celebramos un debate, si me permite, don Alberto, celebramos un debate aquí en Intereconomía Televisión, en este mismo programa, hace 6, 7 meses, y tuvimos profesores, tuvimos padres y tuvimos profesores para hablar de educación. Y los testimonios de los profesores, de verdad, que nos dejaron a todos absolutamente asustados, ¿no? Una falta de disciplina en las aulas que no es un tópico, es que parece que, porque se habla en ocasiones, parece que esto va por modas, ¿no? Toca hablar. De educación nunca toca hablar con profundidad y con serenidad y con números como tenemos sobre la mesa, eso no toca, desgraciadamente, lamentablemente, ¿no? Pero hablar de un aspecto determinado, pues sí, ¿no? Y entonces parece que de tanto oír a los profesores quejarse, bueno, pues que eso sistema, ya... ¿no? Sí, que como lo tenemos... Como si un agricultor se queja que lo de que tenemos no llueve. asumido, ¿no? Y que lo tenemos que... Pero es que es horroroso. Para no hablarse, hemos tenido 4 leyes educativas, aunque una de muy corta duración durante los últimos 25 años, ¿no? Que es otro de los problemas graves, yo creo. El problema es que la educación es una cuestión que debería exigir un consenso político y una estabilidad que hoy no tenemos. Y eso es algo que yo creo que la sociedad civil debe reclamar. Es decir, con las cosas de comer y con la educación no se juega. Esto necesita una estabilidad que hoy no tiene. Y esto me parece uno de los elementos clave en los que incide también el documento. Ha habido demanda de pacto de Estado por la educación muy clamorosa, pero bueno, finalmente el partido en el gobierno ha tirado por donde le ha parecido oportuno, ¿no? Yo, volviendo a lo de las aulas... Creo que porque se ha hecho punta de lanza de un tema que era fácilmente resoluble, como era el de la asignatura de religión. Es decir, si se hace punta de lanza de algo que es relativamente secundario para el problema sustancial, es difícil que se logre un acuerdo. Estamos empezando a hablar de la LOE y es un tema fundamental que tiene que salir a colación, como es lógico. Lo mismo que me gustaría incidir también un poquito más en el asunto que también apuntaba don Luis antes, de la libertad de elección de centro por parte de los padres, cheque escolar. Pero nos van a permitir, por favor, si me dejan, que nos vayamos a la calle, porque ya saben perfectamente los espectadores de Intereconomía Televisión que los protagonistas son siempre ustedes, son los que tienen la palabra, y desde luego, en un tema tan sensible como este, tan capital como es este, resultaba más que necesario salir a la calle, sacar nuestros micrófonos y cámaras y preguntarles ¿a qué se debe, a su juicio, en su opinión, el fracaso escolar? ¿Quién tiene la culpa del fracaso escolar? Bueno, yo creo sinceramente que la educación de los padres tiene muchísimo que ver en esto, en función de los principios que también les inculcan, en función un poco de la importancia que ellos también les den. Los padres, bueno, los hijos van a captar el mensaje de una manera más profunda o menos. También influye muchísimo el vandalismo que hay en las calles, la gente le gusta también ganar dinero haciendo trabajos fáciles, trabajos rápidos, y claro, cuando se tienen menos edades y se son un poco adolescentes, la gente lo que quiere es tener su propio dinero. Muchos de ellos sabiendo que estudiando no lo van a conseguir. Y si a lo mejor hay alguien que sí lo hace y tienen algún amigo del que tirar, es un ejemplo muchas veces positivo, pero otras veces negativo. Se está mejor en la calle sin hacer nada, la verdad. Pero bueno, no sé, yo creo que falta de motivación más que otra cosa. Orientación, básicamente, de los profesores. Y además siempre te orientan para ir hacia la universidad y nunca te hablan de grados medios ni grados superiores y de otras salidas, pero bueno. En la sociedad en que vivimos me imagino que no tienen ninguna motivación. En los colegios los profesores pues van a impartir las clases y punto, no se implican más, pues no lo sé, a nivel humano, simplemente pues imparten las clases y luego los padres tampoco están encima para que los hijos de verdad se interesen por los estudios. Digo, en general es pues la sociedad, tanto a nivel educativo como a nivel personal, la familia, pues que no están encima de los críos y en que pues no sé, se interesen por algo, en este caso por sus estudios. No sé si es por la política de los últimos años, de los últimos gobiernos o por otros motivos. No tengo una opinión formada en ese sentido. Yo creo, de todas formas, pienso que es la política educativa que se ha llevado y los valores que yo creo que los padres no están inculcando ni los profesores a los muchachos. No sé a quién inculpar. Yo a los padres pienso que cada uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero pues pienso que no es cuestión de los padres tampoco, es cuestión de las asignaturas que se dan, del nivel educativo que está cada vez más bajo. Tú preguntas a un crío pequeño o uno de tu edad y desde luego no tienen ni idea en comparación con, por ejemplo, los estudios que yo he tenido. Están peor preparados la gente joven que la de antes, mucho peor preparados. Eso, yo creo que en eso coinciden muchos de los preguntados, al menos, ¿no? Que están menos preparados ahora nuestros chavales que nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No. ¿O también es un tópico, no? ¿El profesor Dorado no?
Yo creo que... Don Luis, sí, Yo profesor creo de lado, que ¿no? en términos generales, si hablamos de un corte social amplio, no. Yo ahí creo que no estoy de acuerdo. Vuelvo a las cifras de antes. Estos esfuerzos de inclusión a los que nos hemos referido hace un rato han sido tremendos. Vuelvo a las estadísticas. El 25% Sí, pero una cosa es la de la inclusión y otra población... la universalización de la enseñanza. Ahí voy. Es decir, que yo creo que sí había un grupo relativamente reducido de personas. Es decir, quizás ha habido una subida de los mínimos bastante alta y lo que ha habido es también un corrimiento hacia abajo de un porcentaje de la población que quizás estaba mejor educado que ahora. Pero yo creo que en términos generales la población española está mucho mejor educada que hace 15 o 20 años. No me cabe ninguna duda. Que los retos que tenemos no son de inclusión sino de calidad, esto es evidente. Y que hay que incidir en la calidad y que hay que ser más selectivo, que hay que medir resultados, como decíamos antes, esto es clave. Pero yo creo que pretender decir que los niveles educativos de la población española en términos generales son peores hoy que los que eran hace 15 o 20 años, me parece que no se justifica con los números, Pues con las eso cifras. lo piensan un montón de padres cuando les preguntan a sus hijos por la capital de Mauritania o por un rey godo. Pero en el año 2006 es importante saber de memoria la capital de Mauritania o ir a Google, poner capital de Mauritania y a los 2 segundos tenerla. Es importante saber que París es la capital de un Estado miembro de la Unión Europea sin necesidad de recurrir a Google, y hoy los niños de 14 años, algunos no lo saben. Y eso a mí me parece preocupante. Y yo he hecho la experiencia en mi mismo colegio y ocurren circunstancias de este estilo. Yo creo que sí, por lo menos en lo que yo he visto, me parece que la calidad de la educación pues ha metido un bajón importante. No, y no nos olvidemos de que todavía no tenemos todos ordenador en casa, ¿no? No podemos caer en la trampa de que todos los niños de 14 años tienen acceso a Google. Pero es que yo creo que las dos cuestiones en son las aulas probablemente... poco a poco, en casa va más lento todavía. Es que creo que las dos cuestiones son probablemente ciertas. Es decir, la tasa de escolarización en enseñanza secundaria, enseñanza obligatoria, en los años 70 era el 40% y hoy es casi el 100%. Ese 60% de la población que se ha incorporado al sistema educativo obligatorio, la obligatoriedad de escolarización hasta los 16 años, eso ha supuesto un cambio radical en nuestro país. Puede ser cierto, al mismo tiempo que esto es cierto y que por tanto los niveles educativos del conjunto de la sociedad han subido una barbaridad, que el grado de exigencia como consecuencia de esa universalización haya bajado y que por tanto ese 40% que estaba escolarizado entonces recibiera una educación mejor que la que hoy recibe ese 90%. Y yo creo que esa es la clave, esa es la cuestión. Está muy bien el 90%, pero elevemos el nivel de ese 90% a cotas que desde luego hoy no tenemos. Una cosa, un chico de la calle decía algo, que los profesores no orientan bien a los alumnos porque desde chiquitito les están hablando de la universidad y no de la formación profesional. ¿No les parece que esto da lugar a comentario? Lo que decía el chico de la gorra roja, el segundo testimonio de nuestro Vox Populi. A mí me ha parecido interesantísimo porque me parece que esa es la asignatura pendiente desde hace muchísimo tiempo. Hay una obsesión en España por el título, parece que si uno no tiene un título no es nadie y al final el título sirve para muy poco. El esfuerzo de democratización de la universidad ha sido espectacular, pero no, al final, a efectos laborales, no es especialmente útil. Y sin embargo, faltan las profesiones técnicas. Esto de, por favor, un fontanero aunque sea polaco. Bueno, pues por favor, un electricista, por favor. Bueno, eso no existe y es evidente que hay espacios laborales más que amplios y probablemente por razones culturales, que yo creo que ya es hora de que superemos, los profesores, como decía muy bien el entrevistado, no animan a los alumnos a que vayan a esas opciones y yo creo que esa es una asignatura pendiente importantísima. Yo creo que también hay que referirse al entorno donde se produce la incorporación de estudiantes a nuestro sistema universitario. Es un entorno con tasas de paro muy elevadas, tasas de paro juvenil cerca del 30-40%. Entonces la universidad como parking para los padres ha sido un fenómeno muy extendido. Conforme las tasas de paro... Para los padres y para la sociedad. Y para la sociedad. Porque no pagar paro durante 5 años está muy bien. Efectivamente. Entonces eso produjo una gran masificación de la universidad.
Esa gran masificación también ha tenido su efecto corrector, porque uno de los problemas que comenta el informe del Círculo de Empresarios y que es grave en este país es lo que se llama sobreeducación, es decir, que los requisitos en que nuestros hijos o nuestros familiares, los requisitos del puesto de trabajo que desempeñan están muy por debajo de la formación que teóricamente en muchos casos realmente han adoptado. Y no es un problema del comienzo de una carrera, de los primeros años, no, es un problema bastante permanente. Entonces eso hace que la rentabilidad de la educación, antes una de las personas que intervenía en las entrevistas decía que los chicos quieren tener dinero rápido, la rentabilidad de la educación, por ejemplo, la educación universitaria, frente a educación no universitaria puede ser de un 10% al año. Un 10% al año con una vida laboral de 40 años puede ser salarios al final de una vida 6 veces mayores que para aquellos que no han adquirido una educación. Es decir, que hay que ser muy miope para tomar este tipo de decisiones. Aquí yo creo que, y entonces eso va a producir su propio efecto corrector, es decir, las personas que digan, ¿para qué voy a estar 4 o 5 años en una universidad si al final voy a acabar haciendo el mismo trabajo que con unos requisitos educativos muy inferiores? Pues eso va a hacer que aumente el sistema paralelo de la formación profesional. Yo creo que, volviendo al tema con que hemos empezado el debate, la formación profesional sí que necesita de medios, igual que el sistema universitario es un problema de asignación, de calidad del gasto, en palabras... De coordinación. De coordinación, el sistema de formación profesional, sí. Pero la señal en este momento yo creo que es favorable, en el sentido de que cada vez más la formación universitaria no se ve como la única alternativa, como se veía en los años 70 y en los años 80. Hay también, además, yo creo, una cuestión de prestigio social que yo creo que hay que cambiar, de percepción social que hay que cambiar. En Alemania, por ejemplo, las proporciones invierten respecto de España. En España, aproximadamente un tercio de los alumnos que terminan la enseñanza secundaria obligatoria y que continúan en el sistema educativo van a la formación profesional y 2 tercios van por el camino de la universidad. Y en Alemania la proporción se invierte. Pero en Alemania la formación profesional tiene un enorme prestigio social y además son personas que están demandadas por el mercado laboral, como sucede también en España, como pasa aquí, claro. Como sucede también en España, y por tanto hay enormes esfuerzos, como bien decía también el profesor Dolado, enormes esfuerzos de inversión en esa dirección, porque es lo que las empresas demandan, porque es lo que la sociedad demanda. Y hay un mayor ajuste entre oferta y demanda. En España yo creo que este es un problema, y el Círculo lo apunta, un problema grave. Por ir hilvanando temas, que ya nos queda cuarto de hora escaso de debate y no quiero que se quede ninguna cuestión en el aire, aparte que todavía no hemos hablado de la LOE y yo creo que es inevitable, ¿no? No se habla de la LOE en el informe del Círculo, es un informe más técnico y es un informe y corríjame si me equivoco, presidente del Comité de Educación del Círculo de Empresarios, es un informe con vocación de perdurabilidad, ¿verdad? Son recetas a largo plazo, diagnóstico y recetas de reformas Sin duda. que van más allá del momento del debate. ¿Qué decía usted, profesor Dolado? Que me ha parecido entender que el asunto de la religión ha centrado excesivamente... Hombre, yo creo que con la LOCE, con la Ley de Calidad, sí que hubo un problema de prioridades. Yo creo que el asunto de la religión era un asunto tangencial, no era un asunto prioritario y el debate se centró allí. El debate, por ejemplo, lo que la LOE no ha hecho y la LOCE tampoco lo hacía, era realmente, por ejemplo, el instaurar sistemas de control centralizados, volver a nuestras viejas reválidas de cuarto, etcétera, donde hubiera la educación también. O la polémica de los horarios, por favor, bueno, acuérdese usted. La educación también tiene un componente de señal muy importante, es decir, es el esfuerzo, el hecho de que una persona haya sido capaz a través de su esfuerzo de pasar, de aprobar, de conocer una serie de temas y de asignaturas, esa señal es la que se ha perdido en este país. Un título universitario, pues a pesar del prestigio social que señalaba Alberto Terol, este prestigio ha ido reduciéndose. Y por eso yo creo que hay un movimiento natural, endógeno, hacia la formación profesional, que en cuanto tenga más medios a su alcance, pues posiblemente veremos que estas proporciones van a los niveles que existen en otros países. Yo creo que además la LOE, me parece que además del asunto de la religión del que podemos hablar luego, me parece que sigue sin afrontar algo que para mí es clave y es, uno,
introducir el factor esfuerzo en el ambiente educativo, mayor exigencia para el paso de curso y mayor libertad para poder elegir el centro que el padre requiere. Yo creo que eso se ha perdido esa oportunidad, y mezclando con eso un planteamiento, a mi juicio ideológico, con una marginación de la asignatura de religión a no evaluable o no computable en el currículum, más una nueva religión oficial del laicismo militante, que es la educación para la ciudadanía, eso es lo que me parece que ha generado ese movimiento de 2 millones de personas. Y para mí lo más preocupante es que es evidente que con ese movimiento social y con esa respuesta y con ese anuncio de que va a haber una objeción de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía por parte de los padres, que es una ley que nace prácticamente muerta, ¿no? O sea, la ministra la amortizan al día siguiente y no ofrece la estabilidad que yo creo que la situación exige, ¿no? Bueno, las leyes habrá que juzgarlas por los resultados. Sí, pero ya dicen ustedes, son ustedes muy críticos con que haya una ley detrás de otra. Les recuerdo que el que haya una ley en función de cada gobierno y que no haya un pacto de Estado de Educación es realmente una de las madres del problema que nos ocupa. Pero, por ejemplo, yo no conozco ningún país europeo donde la religión sea una asignatura obligatoria, no lo entiendo, computable, no entiendo. Yo he estudiado en otros países, he vivido años, jamás lo he visto esto. No sé por qué tiene que ser un tema central del debate. A mí me parece que el debate, al margen del tema de medición, hay que centrarlo también en otras cuestiones de autonomía de los centros que en estos momentos me parecen también o nos parecen muy importantes. Las necesidades que tiene un centro en el que la población inmigrante, con un manejo del lenguaje bajo, son muy diferentes a las necesidades de un instituto con mayoría de población que maneja el español, el castellano a la perfección. Yo creo que la autonomía en contenidos curriculares, en composición de los grupos, en la dirección del propio centro, profesionalización de la gerencia de los centros, todos estos son aspectos que también deben incluirse. Y quizás por eso, efectivamente, el Círculo de Empresarios pone énfasis en aquellos aspectos estructurales del sistema educativo. No es que estemos pretendiendo diseñar, que no es nuestra función, diseñar el sistema educativo español, pero sí decir cuáles son los ejes claves para la reforma y cuáles son los ejes claves para cualquier gobierno que esté en el poder. Dos recetas, dos temas que yo creo que están en el centro del debate de educación para las pocas personas, insisto, que se preocupan por la educación en este país, que lamentablemente son escasas, ¿no? Se debería hablar más de educación y el debate debería ser... Ahora sí es encendido, ¿eh? Cuando hablamos de educación realmente se nos mueve algo por dentro, ¿no? Lo que indica que es un tema de extrema sensibilidad, un tema desde luego importantísimo. Cheque escolar, a propósito de la libertad de elección de centro que decíamos, el cheque escolar, para quien no esté al tanto, es ese sistema, el cheque o bono escolar, el sistema por el cual el gobierno proporciona a los padres un bono, un cheque para que financie la enseñanza de su hijo, de sus hijos, en el colegio que desee, da igual si es colegio público o privado. Les preguntaré a los tres, ¿a favor o en contra, don Alberto Terol? Matizaría mi respuesta. ¿Por qué? Porque intelectualmente parece difícil rebatir la idea de que financiar al padre para que elija el centro y lleve a su hijo al centro es difícilmente discutible. Pero nosotros insistimos en que este no es un tema capital, y que no hay evidencia en absoluto de que sea un tema capital. Hay países que no tienen en absoluto este sistema, vuelvo a Finlandia, vuelvo a Corea, vuelvo a otros muchos, donde los niveles educativos son espectacularmente buenos. Y además creo que presenta problemas de índole práctico, de aplicación práctica, que son clarísimos. En primer lugar, hoy no tenemos un sistema que mida los centros, que mida cuáles son los resultados de los centros. Por tanto, el padre difícilmente puede elegir en la medida en la que desconoce cuáles son los resultados de los centros. Eso no le parece mal, es que deberíamos tener esos datos, Claro, deberíamos empezar la casa un poco por los cimientos. En segundo lugar, si yo vivo en un pueblo o en una ciudad y el centro magnífico, el mejor evaluado, está a 30 kilómetros, bien, es verdad que puedo hacerlo, puedo llevar a mi hijo, pero no cabe duda que todo aquello exige una infraestructura complicada. Es decir, en la realidad voy a poder acceder a ese centro. Dicho de otra manera, el Círculo de Empresarios dice, no hay evidencias claras de que el cheque escolar mejore claramente, ni los estudios comparados ni las experiencias de los pocos países que lo han implantado de momento son demostrativas de nada radicalmente diferente. Pongamos el énfasis en la mejoría
de la educación que hoy tenemos. Pero es un debate que se tiene que producir, yo creo que se tiene que producir, pero quizás en una segunda fase. A mí me parece prematuro en estos momentos, entre otras cosas porque carecemos de información. A mí me parece que con el formato de cheque escolar, aunque es evidente que hay muchas dificultades de aplicación, en los experimentos que se están haciendo en España están funcionando muy bien, en los experimentos que hay fuera están funcionando muy bien, y creo que gana todo el mundo. Gana el padre en libertad, porque podría irse a 30 kilómetros, hoy tienen serias dificultades para hacerlo, y en todo caso dentro de una misma ciudad lo podría hacer. Gana el alumno y solamente pierden los titulares, o sea, la administración y el titular del Centro de Iniciativa Social, en su mayor parte orden religiosa. Yo prefiero escoger por el padre a por la orden religiosa. Me parece que es el instrumento mejor ideado para garantizar la libertad educativa y que el padre pueda ejercer esa libertad con mayores garantías. Que además tenemos más transparencia, será mucho mejor, pero es que hoy no tenemos ni transparencia ni posibilidad. Don Juan José, su turno. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Alberto Terol. Sí, ni todo lo contrario. Al funcionamiento del cheque, pues nadie se puede oponer a que el conjunto de elección se amplíe. Por ejemplo, respecto a lo que decía Luis Losada de las comunidades, si uno analiza los resultados de PISA, el último, por comunidades autónomas, pues resulta que la Comunidad Valenciana, usuaria del cheque, está entre las peores, las que peores resultados. Bueno, me refiero a la comunidad, no sé. Sin embargo, por ejemplo, Cataluña y el País Vasco está bastante, son las regiones mejores en calificaciones. Yo creo que además el cheque escolar en este país existe, es decir, el 25% o casi más, 28% de centros concertados es nuestro cheque escolar. Ese es nuestro cheque escolar. No hay ningún otro país que tenga ese número de... Con los puntos de los que hablábamos antes, yo creo que muchos padres no van a estar de acuerdo con eso. Es un cheque con matices, creo yo. En primer lugar, por el dinero que decíamos de que hay que poner debajo de la mesa, que ya está fuera del cheque. Y además porque el dinero va al titular del centro, no al padre. Yo quiero que sea el padre quien tenga el poder de decisión, no el titular del centro. Y además, el concierto tiene una enésima anomalía, y es que el dinero va directamente al profesor. Aquí de nuevo la señal. Vuelvo a repetir, si los centros compitieran entre ellos por excelencia, ya se preocuparían de coger a los mejores estudiantes, con independencia de sus creencias, de su posición familiar, de su renta, etcétera. Es un poco como las universidades. En este país uno va a la universidad que está más cerca de su casa, no importa. En Estados Unidos, pues uno se mata, un señor que vive en Dakota, por ir a una universidad Harvard o a MIT, etcétera. La gran ilusión, pagando 30.000 euros al año. Hay unos cuantos de Toledo que van a la Carlos III también, ¿eh? Ya, pero la señal es muy lenta, por supuesto, porque la señal todavía es muy lenta. Yo creo, vuelvo a repetir, que el aspecto de la señal, las pruebas centralizadas, etcétera, la competencia en el sistema educativo es fundamental. Y lo mismo hago, les he preguntado sí o no, bono escolar, cheque escolar, sí o no. Lo mismo hago con la educación diferenciada, ¿verdad? Que yo creo que está también en el debate, en la discusión. ¿Le parece a usted que no, señor Dolado? Yo creo que son temas muy puntuales. Yo creo que la educación diferenciada, ¿te refieres por género? No, refiero a todos los modelos pedagógicos que demuestran que a determinadas edades, sobre todo, los niños y las niñas aprenden de distinta forma. Hay que enseñarles las cosas de otra manera. Veo que usted no es muy amigo de la educación diferenciada. No soy muy amigo. De hecho, sí que hay cierta evidencia de que las mujeres compiten mejor entre ellas que cuando compiten con hombres, para iguales habilidades. Es decir, para iguales materias, sí, en matemáticas. No, me refiero para las mismas capacidades. Es decir, que uno coge hombres y mujeres con las mismas capacidades, los junta y las mujeres lo hacen peor que si compiten con ellas. De hecho, hay un dicho muy popular que dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Ahora usted me habla de mercado laboral, me habla de mujeres adultas. Yo estaba pensando en niños también, y niñas. En ese sentido, separarlo sería y también bueno, compiten las creo niñas, que es en el verdad, desde chiquititas. es decir, todos los estudios que hay sobre la composición cerebral de hombre y mujer, pues al final demuestran que es que somos iguales, con ligeras, pequeñas variaciones. Yo creo que una educación segregadora es una educación que empobrece. Me preocupa de todas formas que no le parezca interesante que
Bueno, yo estoy a favor de saquemos este argumento, ¿no? Y como científico quiero experimentar. Muchos padres hablan de esto, cada vez más padres hablan de esto, quizá porque hay ahora mismo un colegio en Pozuelo que es el Monte Tabor, objeto de muchos ataques, precisamente por la cuestión es por no entender en qué consiste la educación diferenciada. Deben ir a este tipo de colegios, la iniciativa privada puede hacer lo que quiera. Si hay ayudas públicas por medio, yo creo que una sociedad laica... Es un centro de iniciativa social abierto al público. No, es que a mí me gusta mucho el tema terminológico. No es un centro privado, es un centro público, abierto a todo el mundo. Ese, como otros muchos, porque ahora ha saltado la polémica, pero no es la primera vez que existe un centro concertado diferenciado. Es más, lo que había antes, y en Cataluña sigue habiendo, incluso con el tripartito, es centros diferenciados, solo para hombres y solo para mujeres. El caso de Monte Tabor son hombres y mujeres separados que luego se mezclan en el patio y tal. Entonces, y eso es público. No, y están en las aulas juntos al principio y luego son unos años los que están juntos. Es público en la medida que está abierto todo el mundo. Lo que no estoy de acuerdo es que reciban financiación pública. Es decir, yo he ido a un colegio segregado, y Alberto Terol también. Mi experiencia es que no era muy enriquecedora en ese sentido. Pues tienen ustedes dos unos currículos fantásticos, brillantísimos, con lo cual... Pero los currículos no es todo. Algo bueno habrá que decir. Algo bueno habrá que decir a favor de la educación diferenciada en estos dos casos, ¿no? Yo, Susana, quería decir una cosa más, aparte de que obviamente no estoy de acuerdo con que no deban de recibir dinero público, me parece que es una opción más, mientras que sea abierto a todo el mundo. Pero algo muy importante, a mí no me gusta el término de discriminación porque no lo hay. Ya existen sentencias en España que dicen que la educación diferenciada no atenta contra la obligación de no discriminación por razón de sexo descrita en la Constitución. Y después a mí, hombre, me parece bastante claro que hombres y mujeres obviamente somos lo mismo, pero somos muy diferentes, con una realidad psicológica muy diferente y sobre todo en edad infantil y adolescente. Y a mí yo personalmente me he educado también en educación diferenciada y me siento muy contento y muy satisfecho. Muy bien también, ¿no? Se gana bien la vida también, como nuestros dos contertulios. Y me lo he pasado muy bien en el colegio. Le toca a usted, señor Terol. En mi caso, lo cierto es que el Círculo no ha abordado este aspecto, no hemos entrado en ello. Mi posición personal, y esta es ya una posición personal, es que esta no es una cuestión clave. Me parece que, de nuevo, hacemos mucho ruido en España respecto a cuestiones anecdóticas y al final los ejes, las claves de la reforma... Anecdótico, me parece depende para quién. A mí me parece... Bueno, por eso, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no es esencial al debate. Es decir, yo efectivamente he ido a un colegio en el que solamente éramos chicos, mis hijas han ido a un colegio que era mixto, yo en principio soy partidario de la educación en la sociedad, que es la sociedad en la que hay pluralidad de géneros, ¿verdad? Pero me parece que no es la clave de una enseñanza de calidad, que la clave está en las otras cuestiones que hemos debatido anteriormente. Esa es mi posición personal, lo cual no significa que no sea importante y que no respete enormemente la posición de los padres que quieran elegir una u otra opción, que cada uno elija la opción que le parezca oportuno. Pero creo que de verdad el debate de la calidad de la enseñanza en España no está ahí. Y si lo centramos en estas cuestiones, nos estamos desviando de lo que me parece la cuestión fundamental. Han salido de todas formas a lo largo de estos 60 minutos de televisión unas cuantas pistas de por dónde debemos caminar, ¿no? Don Alberto Terol, presidente del Comité de Educación del Círculo de Empresarios, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Esta buena hora de televisión, gracias a vosotros, gracias a ustedes tres. Don Luis Rosada, especialista en temas de educación del Grupo Intereconomía. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, hasta otra. Y don Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Espero contar con usted también en cualquier otro momento. Ha sido un placer. Gracias a los tres y a ustedes, por supuesto, señoras y señores, por seguirnos desde sus hogares. Hasta la próxima, hasta pronto. Por favor, acuérdese usted. La educación también tiene un componente de señal muy importante, es decir, es el esfuerzo, el hecho de que una persona haya sido capaz a través de su esfuerzo de pasar, de aprobar, de conocer una serie de temas y de asignaturas, esa señal es la que se ha perdido en este país. Un título universitario, pues a pesar del prestigio social que señalaba Alberto Terol, este prestigio ha ido reduciéndose.
Y por eso yo creo que hay un movimiento natural, endógeno, hacia la formación profesional, que en cuanto tenga más medios a su alcance, pues posiblemente veremos que estas proporciones van a los niveles que existen en otros países. Yo creo que además la LOE, me parece que además del asunto de la religión, del que podemos hablar luego, me parece que sigue sin afrontar algo que para mí es clave, y es, uno, introducir el factor esfuerzo en el ambiente educativo, mayor exigencia para el paso de curso y mayor libertad para poder elegir el centro que el padre requiere. Yo creo que eso se ha perdido esa oportunidad, y mezclando con eso un planteamiento, a mi juicio ideológico, con una marginación de la asignatura de religión a no evaluable o no computable en el currículum, más una nueva religión oficial del laicismo militante, que es la educación para la ciudadanía, eso es lo que me parece que ha generado ese movimiento de 2 millones de personas. Y para mí lo más preocupante es que es evidente que con ese movimiento social y con esa respuesta y con ese anuncio de que va a haber una objeción de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía por parte de los padres, que es una ley que nace prácticamente muerta, ¿no? O sea, la ministra la amortizan al día siguiente y no ofrece la estabilidad que yo creo que la situación exige, ¿no? Bueno, las leyes habrá que juzgarlas por los resultados. Sí, pero ya dicen ustedes, son ustedes muy críticos con que haya una ley detrás de otra ley. Les recuerdo que el que haya una ley en función de cada gobierno y que no haya un pacto de Estado de educación es realmente una de las madres del problema que nos ocupa. Pero, por ejemplo, yo no conozco ninguno país europeo donde la religión sea una asignatura obligatoria, no lo entiendo, computable, no entiendo. Yo he estudiado en otros países, he vivido años, jamás lo he visto esto. No sé por qué tiene que ser un tema central del debate. A mí me parece que el debate, al margen del tema de medición, hay que centrarlo también en otras cuestiones de autonomía de los centros, que en estos momentos me parecen también o nos parecen muy importantes. Las necesidades que tiene un centro en el que la población inmigrante, con un manejo del lenguaje bajo, son muy diferentes a las necesidades de un instituto con mayoría de población que maneja el español, el castellano a la perfección. Yo creo que la autonomía en contenidos curriculares, en composición de los grupos, en la dirección del propio centro, profesionalización de la gerencia de los centros, todos estos son aspectos que también deben incluirse. Y quizás por eso, efectivamente, el Círculo de Empresarios pone énfasis en aquellos aspectos estructurales del sistema educativo. No es que estemos pretendiendo diseñar, que no es nuestra función, diseñar el sistema educativo español, pero sí decir cuáles son los ejes claves para la reforma y cuáles son los ejes claves para cualquier gobierno que esté en el poder. Dos recetas, dos temas que yo creo que están en el centro del debate de educación para las pocas personas, insisto, que se preocupan por la educación en este país, que lamentablemente son escasas, ¿no? Se debería hablar más de educación y el debate debería ser... Ahora sí es encendido, ¿eh? Cuando hablamos de educación realmente se nos mueve algo por dentro, ¿no? Lo que indica que es un tema de extrema sensibilidad, un tema desde luego importantísimo. Cheque escolar, a propósito de la libertad de elección de centro que decíamos, el cheque escolar, para quien no esté al tanto, es ese sistema, el cheque o bono escolar, el sistema por el cual el gobierno proporciona a los padres un bono, un cheque para que financie la enseñanza de su hijo, de sus hijos, en el colegio que desee, da igual si es colegio público o privado. Les preguntaré a los tres, ¿a favor o en contra, don Alberto Terol? Matizaría mi respuesta. ¿Por qué? Porque intelectualmente parece difícil rebatir la idea de que financiar al padre para que elija el centro y lleve a su hijo al centro es difícilmente discutible. Pero nosotros insistimos en que este no es un tema capital, y que no hay evidencia en absoluto de que sea un tema capital. Hay países que no tienen en absoluto este sistema, vuelvo a Finlandia, vuelvo a Corea, vuelvo a otros muchos, donde los niveles educativos son espectacularmente buenos. Y además creo que presenta problemas de índole práctico, de aplicación práctica, que son clarísimos. En primer lugar, hoy no tenemos un sistema que mida a los centros, que mida cuáles son los resultados de los centros. Por tanto, el padre difícilmente puede elegir en la medida en la que desconoce cuáles son los resultados de los centros. Eso no le parece mal, es que deberíamos tener esos datos, ¿no? Claro, deberíamos empezar la casa un poco por los cimientos. En segundo lugar, si yo vivo en un pueblo o en una ciudad y el centro magnífico, el mejor evaluado, está a 30 kilómetros, bien, es verdad que puedo hacerlo, puedo llevar a mi hijo, pero no cabe duda que todo aquello exige una infraestructura complicada. Es decir, en la realidad voy a poder acceder a ese centro.
Dicho de otra manera, el Círculo de Empresarios dice no hay evidencias claras de que el cheque escolar mejore claramente, ni los estudios comparados ni las experiencias de los pocos países que lo han implantado de momento son demostrativas de nada radicalmente diferente. Pongamos el énfasis en la mejoría de la educación que hoy tenemos, pero es un debate que se tiene que producir, yo creo que se tiene que producir, pero quizás en una segunda fase. A mí me parece prematuro en estos momentos, entre otras cosas porque carecemos de información. A mí me parece que con el formato de cheque escolar, aunque es evidente que hay muchas dificultades de aplicación, en los experimentos que se están haciendo en España están funcionando muy bien, en los experimentos que hay fuera están funcionando muy bien y creo que gana todo el mundo. Gana el padre en libertad, porque podría irse a 30 kilómetros, hoy tiene serias dificultades para hacerlo y en todo caso dentro de una misma ciudad lo podría hacer. Gana el alumno y solamente pierden los titulares, o sea, la administración y el titular del Centro de Iniciativa Social, en su mayor parte orden religiosa. Yo prefiero escoger por el padre a por la orden religiosa. Me parece que es el instrumento mejor ideado para garantizar la libertad educativa y que el padre pueda ejercer esa libertad con mayores garantías. Que además tenemos más transparencia, será mucho mejor, pero es que hoy no tenemos ni transparencia ni posibilidad. Don Juan José, su turno. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Alberto Terol. Ni sí ni no, ni todo lo respecto contrario. al funcionamiento del cheque, pues nadie se puede oponer a que el conjunto de elección se amplíe. Por ejemplo, respecto a lo que decía Luis Losada de las comunidades, si uno analiza los resultados de PISA, el último, por comunidades autónomas, pues resulta que la Comunidad Valenciana, usuaria del cheque, está entre las peores, las que peores resultados. Bueno, me refiero a la comunidad, no sé. Sin embargo, por ejemplo, Cataluña y el País Vasco está bastante, son las regiones mejores en calificaciones. Yo creo que además el cheque escolar en este país existe, es decir, el 25% o casi más, 28% de centros concertados es nuestro cheque escolar. Ese es nuestro cheque escolar. No hay ningún otro país que tenga ese número de... Con los puntos de los que hablábamos antes, yo creo que muchos padres no van a estar de acuerdo con eso. Es un cheque con matices, creo Muchos yo. matices. En primer lugar, por el dinero que decíamos de que hay que poner debajo de la mesa, que ya está fuera del cheque. Y además porque el dinero va al titular del centro, no al padre. Yo quiero que sea el padre quien tenga el poder de decisión, no el titular del centro. Y además, el concierto tiene una enésima anomalía, y es que el dinero va directamente al profesor. Aquí de nuevo es la señal. Vuelvo a repetir, si los centros compitieran entre ellos por excelencia, ya se preocuparían de coger a los mejores estudiantes, con independencia de sus creencias, de su posición familiar, de su renta, etcétera. Es un poco como las universidades. En este país uno va a la universidad que está más cerca de su casa. No importa, en Estados Unidos pues uno se mata a un señor que vive en Dakota por ir a una universidad, Harvard o a MIT, etcétera. La gran ilusión, pagando 30.000 euros al año. Hay unos cuantos de Toledo que van a la Carlos III también, ¿eh? Ya, pero la señal es muy lenta, por supuesto, porque la señal todavía es muy lenta. Yo creo, vuelvo a repetir, que el aspecto de la señal, las pruebas centralizadas, etcétera, la competencia en el sistema educativo es fundamental. Y lo mismo hago, les he preguntado sí o no, bono escolar, cheque escolar, sí o no. Lo mismo hago con la educación diferenciada, ¿verdad? Que yo creo que está también en el debate, en la discusión. ¿Le parece a usted que no, señor Dolado? Yo creo que son temas muy puntuales. Yo creo que la educación diferenciada, ¿te refieres por género? No refiero a todos los modelos pedagógicos que demuestran que a determinadas edades, sobre todo, los niños y las niñas aprenden de distinta forma. Hay que enseñarles las cosas de otra manera. Veo que usted no es muy amigo de la educación diferenciada. No soy muy amigo. De hecho, sí que hay cierta evidencia de que las mujeres compiten mejor entre ellas que cuando compiten con hombres, para iguales habilidades. Es decir, para iguales materias, sí, en matemáticas. No, me refiero para las mismas capacidades. Es decir, que uno coge hombres y mujeres con las mismas capacidades, los junta y las mujeres lo hacen peor que si compiten con ellas. De hecho, hay un dicho muy popular que dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Ahora usted me habla de mercado laboral, me habla de mujeres adultas. Yo estaba pensando en niños también, y niñas. En ese sentido, separarlo sería y también bueno. compiten las Pero yo creo niñas, que en el es verdad, desde siglo XXI, es decir, todos los estudios que hay sobre la composición cerebral de hombre y mujer, pues al final demuestran que es que somos iguales, con ligeras, pequeñas variaciones. Yo creo que una educación segregadora es una educación que empobrece. Me preocupa de todas formas que no le parezca interesante que
Bueno, yo estoy a favor de saquemos experimentar. este argumento, Por supuesto, ¿no? Y como que científico quiero experimentar. Muchos padres hablan de esto, cada vez más padres hablan de esto, Sí, quizá porque hay ahora mismo un colegio en Pozuelo que es el Monte Tabor, objeto de muchos ataques, precisamente por Hombre, la cuestión es si no entender en qué consiste la educación diferenciada. Deben ir a este tipo de colegios. La iniciativa privada puede hacer lo que quiera. Si hay ayudas públicas por medio, yo creo que una sociedad laica... Es un centro de iniciativa social abierto al público. No, es que a mí me gusta mucho el tema terminológico. No es un centro privado, es un centro público, abierto a todo el mundo. Ese, como otros muchos, porque ahora ha saltado la polémica, pero no es la primera vez que existe un centro concertado diferenciado. Es más, lo que había antes, y en Cataluña sigue habiendo, incluso con el tripartito, es centros diferenciados, solo para hombres y solo para mujeres. El caso de Monte Tabor son hombres y mujeres separados que luego se mezclan en el patio y tal. Entonces, y eso es público. No, y están en las aulas juntos al principio y luego son unos años los que están juntos. Es público en la medida que está abierto todo el mundo. Lo que no estoy de acuerdo es que reciban financiación pública. Es decir, yo he ido a un colegio segregado, y Alberto Terol también. Mi experiencia es que no era muy enriquecedora en ese sentido. Pues tienen ustedes dos unos currículos fantásticos, brillantísimos, con lo cual... Pero los currículos no es todo. Algo bueno habrá que decir. Algo bueno habrá que decir a favor de la educación diferenciada en estos dos casos, ¿no? Yo, Susana, quería decir una cosa más, aparte de que obviamente no estoy de acuerdo con que no deban de recibir dinero público, me parece que es una opción más, mientras que sea abierto a todo el mundo. Pero algo muy importante, a mí no me gusta el término de discriminación porque no lo hay. Ya existen sentencias en España que dicen que la educación diferenciada no atenta contra la obligación de no discriminación por razón de sexo descrita en la Constitución. Y después a mí, hombre, me parece bastante claro que hombres y mujeres obviamente somos lo mismo, pero somos muy diferentes, con una realidad psicológica muy diferente y sobre todo en edad infantil y adolescente. Y a mí yo personalmente me he educado también en educación diferenciada y me siento muy contento y muy satisfecho. Muy bien también, ¿no? Se gana bien la vida también, como nuestros dos contertulios. Y me lo he pasado muy bien en el colegio. Le toca a usted, señor Bueno, en mi Terol. caso, lo cierto es que el Círculo no ha abordado este aspecto, no hemos entrado en ello. Mi posición personal, y esta es ya una posición personal, es que esta no es una cuestión clave. Me parece que, de nuevo, hacemos mucho ruido en España respecto a cuestiones anecdóticas y al final los ejes, las claves de la reforma... Anecdótico, me parece depende de para quién. A mí me parece... Bueno, por eso, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no es esencial al debate. Es decir, yo efectivamente he ido a un colegio en el que solamente éramos chicos, mis hijas han ido a un colegio que era mixto, yo en principio soy partidario de la educación en la sociedad, que es la sociedad en la que hay pluralidad de géneros, ¿verdad? Pero me parece que no es la clave de una enseñanza de calidad, que la clave está en las otras cuestiones que hemos debatido anteriormente. Esa es mi posición personal, lo cual no significa que no sea importante y que no respete enormemente la posición de los padres que quieran elegir una u otra opción, que cada uno elija la opción que le parezca oportuno. Pero creo que de verdad el debate de la calidad de la enseñanza en España no está ahí. Y si lo centramos en estas cuestiones, nos estamos desviando de lo que me parece la cuestión fundamental. Han salido de todas formas a lo largo de estos 60 minutos de televisión unas cuantas pistas de por dónde debemos caminar, ¿no? Don Alberto Terol, presidente del Comité de Educación del Círculo de Empresarios, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Esta buena hora de televisión, gracias a vosotros, gracias a ustedes tres. Don Luis Losada, especialista en temas de educación del Grupo Intereconomía. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, hasta otra. Y don Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Espero contar con usted también en cualquier otro momento. Ha sido un placer. Gracias a los tres y a ustedes, por supuesto, señoras y señores, por seguirnos desde sus hogares. Hasta la próxima, hasta pronto.